Hola, soy Mireya. Y si estás escuchando esto, probablemente alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia familia. No el tipo de fantasma que asusta, sino el que simplemente no cuenta. El que está ahí para pagar las facturas, pero no para salir en la foto. Mi historia comienza en el lugar más brillante y ruidoso que puedas imaginar, la Hacienda de los Morales, aquí en la Ciudad de México. Si conocen el lugar, saben que huele a dinero antiguo y pretensión. Era la boda de mi hermana menor, Giselle. O como mis padres la llaman, la princesa. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Había orquídeas blancas importadas de Tailandia colgando del techo, cientos de ellas, formando una cascada que olía a vainilla y éxito. Las mesas estaban vestidas con mantelería de seda color champán y la cristalería brillaba tanto que casi te dolían los ojos al mirarla. Había una orquesta de cámara tocando suavemente cerca de la entrada y camareros con guantes blancos que se movían como sombras eficientes, llenando copas con Moet y Chandon antes de que siquiera pensaras en pedirlo. Yo estaba sentada en la mesa 18. Para que se hagan una idea, la mesa principal, donde estaban mis padres, Rogelio y Bernarda, y los novios, estaba en el centro, sobre una plataforma elevada, bañada por una luz dorada. Las mesas de los parientes importantes y los amigos ricos de mi cuñado, Esteban, rodeaban la pista de baile. La mesa 18 estaba en la esquina, justo al lado de la puerta abatible por donde salían los camareros con las bandejas de comida caliente. Cada vez que alguien abría esa puerta, me llegaba una ráfaga de olor a filete miñón y el ruido de los platos chocando en la cocina. Era irónico, porque yo había pagado el 40% de todo lo que veían mis ojos. Miré mi copa de agua con gas. No quería beber alcohol. Necesitaba estar sobria. A lo lejos, vi a Giselle. Se veía hermosa, tengo que admitirlo. Llevaba un vestido de Veraguant que costaba más que el primer auto que me compré con mi sueldo. Ella reía, echando la cabeza hacia atrás, mientras Esteban, su ahora esposo, la miraba como si ella fuera la única mujer en el mundo. Esteban parecía un buen tipo, un poco ingenuo tal vez, con esa cara de niño rico que nunca ha tenido que preocuparse por si la tarjeta pasa o no. Mis padres estaban a su lado. Mi madre, Bernarda, con un vestido plateado que intentaba desesperadamente competir con el de la novia, sonreía a las cámaras con esa sonrisa ensayada que yo conocía tan bien. La sonrisa de somos la familia perfecta. Mi padre, Rogelio, le daba palmadas en la espalda a los invitados, hinchando el pecho como un pavo real, aceptando felicitaciones por una fiesta que él no podía costear. Sentí esa vieja punzada en el estómago. No era hambre. Era el recuerdo de mi graduación de la maestría en finanzas. Me gradué con honores, la mejor de mi clase. Ese día, mis padres no fueron. Me dijeron que Giselle tenía una crisis nerviosa porque se le había roto una uña antes de su recital de baile de la academia local. Tu hermana es sensible, Mireya, tú eres fuerte, tú entiendes, me dijo mi madre por teléfono. Y yo entendí. Siempre entendía. Fui a cenar sola esa noche, con mi diploma en el asiento del copiloto. Disculpe, ¿esta silla está ocupada? La voz me sacó de mis pensamientos. Era una tía lejana, la tía Lourdes, con un plato lleno de canapés. No, tía, siéntate, dije, forzando una sonrisa. Lourdes se dejó caer en la silla, suspirando. Ay, mija, qué boda tan espectacular. Tu hermana se sacó la lotería, ¿eh? Esteban es de muy buena familia. Dicen que tienen ranchos en el norte. Sí, eso dicen, murmuré. ¿Y tú, para cuándo? Lourdes me miró con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Ya tienes 32, ¿no? Se te va a pasar el arroz, Mireya. De nada sirve tener tanto puesto de directora y tanto viaje si llegas a casa sola. Bebí un sorbo largo de agua para no responder. Llego a casa a mi ático de $2 millones en Polanco, tía, y duermo en sábanas de algodón egipcio sin que nadie me ronque al lado, pensé. Pero no lo dije. En esta familia, el éxito de una mujer se medía por el tamaño del anillo en su dedo, no por el balance de su cuenta bancaria. De repente, la música cambió.
El DJ anunció el primer baile. Todos se levantaron para acercarse a la pista. Yo me quedé sentada, observando. Vi cómo mi madre le susurraba algo al oído a Giselle y luego señalaba hacia mi rincón. Giselle frunció el ceño un segundo, pero luego asintió y volvió a sonreír. Entonces, vi a mi madre caminar hacia mí. No venía con los brazos abiertos. Venía caminando con ese paso decidido, como un general en el campo de batalla, esquivando a los invitados con una gracia felina. Mi padre la seguía unos pasos atrás, con la mirada clavada en sus zapatos italianos. Mi instinto de supervivencia se activó. Esa caminata nunca traía buenas noticias. Apreté la servilleta de tela en mi regazo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mireya, querida, dijo mi madre al llegar, su voz era dulce, empalagosa, como fruta podrida cubierta de azúcar. Ven con nosotros un momento. Necesitamos un momento familiar, lejos del ruido. Estoy bien aquí, mamá, dije. No seas difícil. Es la boda de tu hermana. Hazlo por ella. Me levanté. Siempre me levantaba. Caminé detrás de ellos, cruzando el salón, sintiendo las miradas de algunos invitados que murmuraban, ahí va la hermana, la solterona, la fría. Si tan solo supieran. Salimos a una de las terrazas privadas que daban al jardín. El aire de la noche estaba fresco, pero el ambiente entre nosotros se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Mi padre cerró la puerta de cristal detrás de nosotros, amortiguando la música y las risas. Estábamos solos. Y supe, con una certeza helada, que la fiesta había terminado para mí. La terraza estaba en penumbra, iluminada solo por unas cuantas velas decorativas y el resplandor lejano de la ciudad. Desde allí se podía ver el tráfico de la avenida, un río de luces rojas y blancas que fluía indiferente a nuestro drama. Mi madre se giró hacia mí. Su rostro, que segundos antes irradiaba felicidad fingida para las cámaras, ahora tenía una expresión seria, casi de negocios. Se ajustó el chal de seda sobre los hombros. Y Mireya, tenemos que hablar de algo importante, dijo ella, entrelazando las manos. Algo que no puede esperar a mañana. ¿En la boda? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿No podíamos hablar de esto cualquier otro día? Es que, se trata de un regalo. Un gesto, intervino mi padre, Rogelio, aunque su voz sonaba débil. Miraba hacia un arbusto perfectamente podado como si fuera lo más interesante del mundo. Exacto, continuó mi madre, recuperando el control de la conversación. Mira, hija. Giselle y Esteban están empezando su vida juntos. Y aunque la familia de Esteban tiene propiedades, bueno, tú sabes que el mercado está difícil y ellos quieren su propio espacio, algo moderno, algo en la ciudad. Sentí un frío recorrer mi espalda. Sabía hacia dónde iba esto. Siempre empezaba así. Con una necesidad inventada de Giselle que mágicamente se convertía en mi obligación. Y, la insté a continuar, mi voz bajando una octava. Bernarda dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a su perfume caro, Chanel número 5, mezclado con el olor metálico de su ambición. Estuvimos pensando, tu padre y yo, hizo una pausa dramática. Tu ático en Polanco. Ese que compraste con el dinero que te dejó la abuela Consuelo. El ático que está a mi nombre, corregí, enfatizando cada palabra. Sí, sí, a tu nombre, claro. Pero es demasiado grande para ti sola, ¿no crees? Soltó una risita nerviosa. Tienes 3 habitaciones, 3 baños, esa terraza enorme. Y tú siempre estás viajando por trabajo o encerrada en tu oficina. Prácticamente ni lo usas. Es un desperdicio de espacio. ¿A dónde quieres llegar, mamá? Ella suspiró, como si mi lentitud para entender la ofendiera. Queremos que se lo cedas a Giselle y a Esteban. Como regalo de bodas. El mundo se detuvo por un segundo. El ruido del tráfico desapareció. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. ¿Qué? Pregunté, aunque había escuchado perfectamente. Es lo justo, Mireya, dijo mi padre,
finalmente levantando la vista. Sus ojos suplicaban que no hiciera una escena, que simplemente obedeciera como siempre. Ellos van a formar una familia pronto. Necesitan espacio. Tú eres soltera, no tienes hijos, no tienes cargas. Podrías alquilar algo más pequeño, algo más acogedor en la Condesa o en la Roma. Tienes un sueldo excelente, puedes pagarlo. Me eché a reír. Fue una risa seca, sin humor, que salió de mi garganta como un graznido. Déjenme ver si entendí, dije, mirando alternativamente a uno y al otro. ¿Quieren que les regale mi casa? Mi ático. El que fue valuado el mes pasado en $2 millones. ¿Quieren que le regale una propiedad de $2 millones a Giselle porque ella se casó? No hables de dinero, es vulgar, espetó mi madre, arrugando la nariz. Hablamos de familia. De apoyo. Ese departamento es patrimonio familiar. La abuela Consuelo lo compró, y ella hubiera querido que su nieta favorita, quiero decir, que su nieta más joven, tuviera un buen comienzo. La abuela Consuelo me lo dejó a mí, dije, sintiendo como la ira empezaba a hervir bajo mi piel, caliente y líquida. A mí. Específicamente. Porque sabía que ustedes harían esto. Ella lo puso en un fideicomiso a mi nombre para protegerlo de ustedes. La manipulaste. Siseó mi madre, perdiendo la dulzura. Esa vieja ya no estaba bien de la cabeza al final. Tú te aprovechaste de que la cuidabas para que firmara todo a tu nombre. Yo la cuidé porque ustedes estaban demasiado ocupados viajando con el dinero que le sacaban mes a mes, respondí. Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban. Yo pagué sus enfermeras. Yo estuve ahí cuando murió. Giselle estaba en Cancún con sus amigas. Basta. Gritó mi padre, pero mi madre lo calló con un gesto de la mano. Bernarda se acercó más. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía ver las líneas de maquillaje acumuladas en las arrugas alrededor de sus ojos. Escúchame bien, niña malagradecida. Giselle es la luz de esta familia. Ella merece ese ático. Ya le dijimos a Esteban y a sus padres que ese sería nuestro regalo. Ya lo prometimos. Si no lo haces, nos vas a dejar en ridículo frente a la familia política de tu hermana. ¿Quieres humillarnos? ¿Eso quieres? ¿Prometieron mi casa? Pregunté, incrédula ante la audacia. ¿Sin preguntarme? Pensamos que tendrías un poco de corazón, dijo mi madre, cambiando de táctica, intentando la culpa. Pensamos que querrías ser parte de la felicidad de tu hermana. Pero veo que el dinero te ha podrido el alma, igual que a tu abuela. El ático es mío, dije. No seas egoísta, dijo ella, escupiendo la palabra como si fuera veneno. No. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Un muro sólido e inquebrantable. ¿Qué dijiste? Preguntó mi madre, su voz bajando a un susurro peligroso. Sus ojos se entrecerraron, dos rendijas oscuras llenas de odio. Dije que no, repetí, más fuerte esta vez. Me sentía extrañamente ligera. Era la primera vez en 32 años que les negaba algo tan grande. No voy a ceder mi casa. No voy a mudarme. Y definitivamente no voy a financiar el estilo de vida de Giselle más de lo que ya lo he hecho pagando esta ridícula boda. Tú pagaste la boda porque es tu obligación ayudar, intervino mi padre, rojo de ira. Eres la hermana mayor. Soy su hermana, no su cajero automático, papá. Y el ático vale $2 millones. $2 millones. ¿Tienen idea de lo que están pidiendo? Es mi jubilación. Es mi seguridad. Es mi hogar. Es solo ladrillo y cemento. Gritó mi madre, perdiendo completamente los estribos. Tu hermana es sangre. ¿Cómo te atreves a poner unos muros por encima de la felicidad de tu propia sangre? Eres una envidiosa. Siempre has tenido celos de Giselle porque ella es hermosa, porque ella es simpática, porque a ella la gente la quiere sin que tenga que comprar su afecto. Sus palabras dolieron, claro que dolieron. Eran las mismas balas que me había disparado desde que tenía 5 años.
Pero esta vez, tenía un chaleco antibalas hecho de escrituras notariales y amor propio. Piensen lo que quieran, dije, dando un paso atrás hacia la puerta de cristal. La respuesta es no, y si ya lo prometieron, sugiero que vayan preparando una muy buena excusa para los consuegros. Díganles la verdad, que intentaron regalar algo que no les pertenece. Me di la vuelta para irme. Puse la mano en el pomo de la puerta. No me des la espalda cuando te hablo. Chilló Bernarda. Sentí el tirón en mi brazo antes de procesar lo que pasaba. Ella me agarró con una fuerza sorprendente, me giró hacia ella y entonces. El sonido fue seco, como una rama rompiéndose. Su mano abierta impactó contra mi mejilla izquierda con toda su fuerza. No fue una cachetada de advertencia. Fue un golpe con intención de dañar, cargado con años de resentimiento. Mi cabeza giró hacia un lado por la inercia. Sentí el ardor inmediato, caliente y punzante, extendiéndose por mi piel. Uno de sus anillos me había rasguñado ligeramente cerca del pómulo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música al otro lado del cristal pareció detenerse. Me llevé la mano a la mejilla, tocando la piel que palpitaba. Lentamente, volví a mirar a mi madre. Ella respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando. Por un segundo, vi un destello de miedo en sus ojos, tal vez dándose cuenta de que había cruzado una línea de la que no se regresa. Pero el miedo fue reemplazado rápidamente por desafío. Te lo buscaste, dijo ella, alisándose el vestido. Para que aprendas a respetar a tu madre. Miré a través del cristal. La puerta estaba entreabierta. Justo al otro lado, Giselle estaba de pie. Había salido a buscarnos o a fumar, no lo sé. Pero lo había visto todo. Esteban estaba a unos pasos detrás de ella, con la boca abierta, sosteniendo 2 copas de champán. Y detrás de ellos, varios invitados de la mesa 18 miraban con los ojos como platos. Giselle cruzó miradas conmigo. Por un momento, pensé que vendría a defenderme. Pensé, es mi hermana, ella sabe que esto está mal. Pero Giselle hizo lo que siempre hacía. Se dio la media vuelta, fingiendo que no había visto nada, y se llevó a Esteban de regreso a la pista de baile. Ahí estaba. La confirmación final. Yo estaba sola. Mi padre, al ver que había testigos, murmuró. Mira lo que provocas, Mireya. Siempre haciendo dramas. Ahora arréglate la cara y entra a sonreír. No arruines la noche. Bajé la mano de mi mejilla. El dolor físico ya estaba pasando a segundo plano, reemplazado por una claridad mental fría y afilada como un diamante. No sentí ganas de llorar. Ni una sola lágrima. En su lugar, sentí una extraña calma. La calma del que ya no tiene nada que perder porque ya lo han roto todo. Me enderecé. Alicé mi vestido azul marino. Levanté la barbilla. No te preocupes, papá, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi alegre. No voy a arruinar nada. De hecho, les voy a hacer un favor. Me voy. Mireya, no te atrevas, empezó mi madre. Disfruten la fiesta, la interrumpí, mirándola directamente a los ojos, dejándole ver que ya no le tenía miedo. Al final del día, yo la pagué. Coman, beban y bailen. Es lo último que van a recibir de mí. Abrí la puerta de cristal. El aire acondicionado del salón golpeó mi cara, enfriando mi mejilla ardiente. Caminé entre las mesas con la cabeza alta. No corrí. No me cubrí la cara. Dejé que todos vieran la marca roja de los dedos de mi madre en mi piel. Dejé que los murmullos crecieran a mi paso como una ola. Crucé el vestíbulo, le entregué mi ticket al ballet parking y esperé mi coche de pie, firme como una estatua, mientras mi madre me gritaba algo desde la entrada del hotel que no me molesté en escuchar. Conducir por el paseo de la Reforma de noche siempre me había calmado, pero esa noche mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos parecían huesos expuestos. Las luces de los rascacielos pasaban como estrellas fugaces borrosas. No puse música. Necesitaba silencio. Llegué a mi edificio en Polanco. El portero nocturno,
Don Chema, un hombre mayor con bigote canoso que había trabajado allí desde que la abuela vivía, me saludó con su habitual amabilidad. Buenas noches, señorita Mireya. ¿Tan temprano de regreso? Pensé que la fiesta duraría hasta el amanecer. Buenas noches, don Chema, dije. Intenté sonreír, pero mi cara dolía. Me dio dolor de cabeza. Él notó la marca roja en mi mejilla. Sus ojos se entrecerraron ligeramente bajo la gorra, pero era demasiado discreto para preguntar. Solo asintió con esa solemnidad de quien ha visto demasiado. Descanse, señorita. Aquí cuidamos el fuerte. El ascensor privado se abrió directamente en mi vestíbulo. Al entrar, el silencio de mi ático me envolvió como una manta de terciopelo. No era un silencio vacío, era un silencio de paz. De seguridad. Caminé descalza sobre el suelo de mármol frío. Encendí las luces tenues de la sala. Este lugar, cada rincón gritaba el nombre de mi abuela Consuelo. Los muebles de madera oscura, los tapetes persas que ella coleccionaba, el olor sutil a lavanda y libros viejos. Ella me había criado prácticamente. Mientras mis padres estaban ocupados socializando y Giselle estaba ocupada siendo la niña prodigio, la abuela Consuelo me enseñaba a leer, a sumar, a invertir. Ella era una mujer de negocios formidable que había multiplicado la fortuna del abuelo cuando él murió. Me serví un vaso de whisky. No suelo beber licor fuerte, pero mi mejilla seguía palpitando al ritmo de mi corazón. Me acerqué al espejo del pasillo. La marca de la mano de Bernarda estaba ahí, 5 dedos perfectamente delineados en un rojo furioso que empezaba a tornarse morado. No llores, me dije a mí misma, mirando mi reflejo. Si lloras, ella gana. Caminé hacia mi despacho. Detrás de un cuadro al óleo de un paisaje oaxaqueño, estaba la caja fuerte. Marqué la combinación, la fecha de nacimiento de la abuela. El mecanismo hizo un clic satisfactorio y la pesada puerta de acero se abrió. Ahí estaba. Mi vida en papeles. Saqué una carpeta de cuero negro. Dentro estaban las escrituras originales del ático, debidamente registradas. Y junto a ellas, el testamento original de la abuela, con su firma temblorosa pero firme en tinta azul. Recordé la tarde que me lo dio, 3 meses antes de morir de cáncer. Estábamos sentadas en esa misma terraza que mi madre quería robar ahora. La abuela estaba envuelta en mantas, pequeña y frágil como un pajarito, pero sus ojos negros seguían brillando con inteligencia. Mireya, me dijo con voz rasposa. Tu madre y tu padre son como niños. Quieren lo que brilla, pero no saben cuidarlo. Y Giselle. Giselle es un pozo sin fondo. Si les dejo esta casa a ellos, la venderán en un año para pagar sus deudas de juego y sus viajes. Me apretó la mano con sus dedos huesudos. Esta casa es tuya. Es tu refugio. He blindado todo con el licenciado Alatorre. Pero escúchame bien, niña. Van a venir por ella. Van a usar la culpa, van a usar la familia, van a usar todo lo que tengan para quitártela. No se los permitas. Nunca dejes que te quiten tu dignidad. Acaricié la firma en el papel. Una lágrima solitaria, traicionera, escapó de mi ojo y cayó sobre el escritorio de caoba. La limpié furiosamente. Tenías razón, abuela, susurré al aire vacío. Vinieron por ella. Y me golpearon por defenderla. Volví a guardar los papeles. Cerré la caja fuerte con un golpe seco. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Me fui a mi habitación, me quité el vestido azul y me metí en la ducha. Dejé que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo, imaginando que lavaba la toxicidad de mi familia, el veneno de sus palabras, la sensación sucia de sus exigencias. Cuando salí, me envolví en mi bata. Me sentía agotada hasta los huesos, pero mi mente estaba clara. Se acabó la hija obediente. Se acabó la hermana que paga las cuentas. Se acabó la Mireya que baja la cabeza para no molestar. Si querían guerra por una propiedad de $2 millones, les daría guerra. Pero no sería una pelea callejera de gritos y cachetadas. Sería una guerra fría, calculada y letal. A la mañana siguiente, no fui a trabajar.
Llamé a mi asistente y le dije que tenía una emergencia personal. A las 9 de la mañana en punto, estaba sentada en la sala de espera del despacho jurídico Alatorre y Asociados, en una de las torres más altas de Reforma. El licenciado Gustavo Alatorre no era un abogado cualquiera. Era una leyenda en la Ciudad de México. Un hombre de 60 años, siempre vestido con trajes italianos impecables de 3 piezas, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa que podía congelar el infierno. Era amigo de la abuela desde hacía 40 años. Y Mireya, querida, dijo, saliendo de su oficina para recibirme personalmente. Me dio un beso en la mejilla, con cuidado, pero sus ojos de halcón notaron inmediatamente el maquillaje extra que usé para cubrir el moretón. Pasa, por favor. ¿Café? Negro, por favor. Y necesito una aspirina. Nos sentamos en su oficina, rodeados de libros de leyes encuadernados en piel. Le conté todo. Sin omitir detalles. Le conté sobre la encerrona en la terraza, la exigencia de los $2 millones y finalmente, la bofetada. Alatorre escuchó en silencio, jugando con una pluma Mont Blanc entre sus dedos. Su rostro permaneció impasible, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Bernarda siempre fue temperamental, dijo él con suavidad, eligiendo la palabra con cuidado. Pero esto es agresión física y tentativa de extorsión, Mireya. No quiero denunciar a mi madre por agresión, Gustavo, dije, frotándome las sienes. No quiero que esto se convierta en un circo mediático. Solo quiero que se alejen de mi casa y de mi vida. Entendido. Pero necesitamos blindarte, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad depredadora. Tu abuela Consuelo me advirtió que este día llegaría. Ella dejó instrucciones precisas. Abrió un cajón y sacó una carpeta roja. Primero, vamos a redactar una orden de cese y desista, cease and desist. Se la enviaremos a Giselle, a Esteban, a tus padres y a cualquier otro familiar que intente contactarte. Les prohibiremos acercarse a tu propiedad o contactarte por cualquier medio bajo pena de acciones legales por acoso. ¿Crees que eso los detenga? Pregunté, dudosa. No, sonrió Alatorre, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero es el primer paso legal necesario. Segundo, mencionaste que pagaste gran parte de la boda. El 40%. Unos 600,000 pesos, más o menos. Quiero que me envíes todos los recibos, transferencias bancarias y facturas. Vamos a preparar una demanda civil por enriquecimiento sin causa o préstamos no devueltos, en caso de que sigan molestando. No para recuperar el dinero necesariamente, sino para asustarlos. A la gente como tus padres les duele más el bolsillo que la conciencia. Asentí, sintiéndome un poco más ligera. Tener a Alatorre de mi lado era como tener un tanque de guerra estacionado en el jardín. Y una cosa más, Mireya, dijo Alatorre, mirándome seriamente. Cambia las cerraduras. Hoy. Ahora mismo. ¿Por qué? Tengo las llaves. Tu hermana vivió contigo unos meses hace 4 años, ¿recuerdas? Cuando remodelaron la casa de tus padres. ¿Estás segura de que devolvió todas las copias? Me quedé helada. Giselle. Hace 4 años. Le había dado un juego de llaves por si acaso. Cuando se fue, me las devolvió, o eso creí. Pero Giselle era desordenada, siempre perdía cosas. O tal vez, no las perdió. Dios mío, murmuré. Cámbialas, ordenó Alatorre. Y alerta a la seguridad de tu edificio. Si Bernarda está desesperada por ese ático, no van a jugar limpio. Si quieren guerra, Mireya, les daremos un apocalipsis nuclear. Pero tú tienes que ser el botón rojo que no se deja presionar. Salí de su oficina sintiéndome armada y peligrosa. Pero no sabía que el enemigo ya estaba en movimiento. Eran las 2 de la tarde cuando mi celular vibró con una notificación. Estaba en mi oficina, revisando los balances trimestrales para distraerme, cuando vi el nombre en la pantalla, Carla. Era una amiga de la infancia que también conocía a Giselle, pero que siempre había sido leal a mí. El mensaje decía, mire,
creo que tienes que ver esto. Lo subió a mejores amigos en Instagram, pero se le olvidó borrarme de la lista. ¿Tú sabías de esto? Adjunto había una captura de pantalla. Sentí que la sangre se me iba a los pies. La foto mostraba el vestíbulo de mi edificio. Reconocí el suelo de mármol negro y blanco, y al fondo, el cuadro abstracto que colgaba cerca de los ascensores. En primer plano, había 3 maletas Louis Vuitton, probablemente falsas o compradas a crédito, y una caja de transporte para perros. El texto sobre la foto, decorado con emojis de casitas y corazones, decía, mudanza sorpresa. Oficialmente empezando nuestra vida de casados en nuestro nuevo penthouse en Polanco. Gracias papis por el mejor regalo de bodas. Almohadilla New Home, almohadilla Penthouse Life, almohadilla Blessed, almohadilla Family Goals. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre el escritorio con un golpe sordo. No solo estaban planeando quitarme la casa. Ya estaban intentando entrar. Y lo peor, lo estaban publicando en redes sociales como un hecho consumado, apropiándose de mi espacio, de mi esfuerzo, de mi vida. Regalo de bodas, había escrito. Como si yo no existiera. Como si yo ya estuviera muerta. Agarré el teléfono y marqué el número de la recepción de mi edificio. Mis manos temblaban de pura rabia. Lobby, buenas tardes, habla Roberto, contestó el guardia del turno de la tarde. Don Chema aún no llegaba. Roberto, habla Mireya del ático, ¿ve hay alguien intentando subir a mi departamento? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ah, sí, señorita Mireya. Su hermana, la señorita Giselle. Está aquí abajo con un montón de maletas. Dice que perdió su llave electrónica pero que trae la llave física de la puerta de servicio. Me dijo que usted le dio permiso para ir acomodando sus cosas mientras usted está en el trabajo. Roberto, escúchame bien, dije, mi voz temblando de furia contenida. No le des acceso al ascensor. Repito, no la deje subir. Pero, ella dice que es su nuevo departamento. Trae hasta una orden de mudanza firmada por, bueno, parece su firma, señorita. Falsificación. Por supuesto. Mi madre debió haber practicado mi firma. Roberto, es una falsificación. Si dejas que esa mujer suba a mi piso, tú y la empresa de seguridad tendrán una demanda tan grande que tus nietos seguirán pagándola. Ella no vive aquí. No va a vivir aquí. Y esa llave que tiene es robada. Entendido, señorita, entendido, la voz de Roberto sonaba aterrorizada. ¿Qué hago? Está insistiendo mucho. Está gritando que va a llamar a su padre. Que llame a quien quiera. Si intenta cruzar el torniquete, llama a la policía por invasión de propiedad privada. Voy para allá. Colgué y salí corriendo de mi oficina, olvidando mi bolso, solo con las llaves del auto y el celular. Conduje como una loca hasta Polanco. Cuando llegué, 20 minutos después, la escena en el lobby era un espectáculo. Giselle estaba en medio del vestíbulo, con su vestido de día post-boda, gritándole a Roberto. Las maletas estaban tiradas a su alrededor como barricadas. Es mi casa. Y chillaba ella, con la cara roja. Y mis padres me la regalaron. Usted es un simple empleado, no sabe con quién se mete. Entré por las puertas giratorias. El sonido de mis tacones resonando en el mármol hizo que Giselle se girara. Mireya. Gritó, cambiando instantáneamente de furia a víctima. Dile a este idiota que me deje subir. Tengo que desempacar antes de que llegue Esteban, quiero darle la sorpresa. Me detuve a 2 metros de ella. La miré. Realmente la miré. Vi a la niña mimada que nunca había escuchado un no. Vi a la mujer que creía que el mundo le debía todo solo por existir. Lárgate, dije. Voz baja. Letal. ¿Qué? Parpadeó, confundida. Saca tus maletas de mi lobby. Saca tu mentira de Instagram. Y lárgate de mi edificio antes de que yo misma llame a la patrulla. Pero, mamá dijo, empezó a balbucear. Mamá no es dueña de este edificio. Mamá no es dueña de mí.
Y tú no vas a poner un pie en mi ático. Me giré hacia Roberto, que sudaba la gota gorda. Roberto, cancela todos los códigos de acceso anteriores a este minuto. Quiero registro biométrico solamente. Huella y reconocimiento facial. Nadie entra sin mi autorización presencial. Ni mi madre, ni mi padre, ni esta persona. ¿Entendido? Sí, señorita Mireya. Giselle me miró con odio puro. Te vas a arrepentir, Mireya. Mamá se va a enterar de esto. Eres una bruja egoísta. Ojalá te mueras sola en ese departamento gigante. Prefiero morir sola que vivir siendo un parásito, respondí. Giselle soltó un grito de frustración, agarró una de sus maletas y salió arrastrándola, chocando contra la puerta. Sabía que esto no había terminado. Apenas empezaba. Esa noche, desconecté el timbre de mi puerta. Sabía que vendrían. Y no me equivoqué. Vi por las cámaras de seguridad, que ahora tenía conectadas a mi iPad, como mi padre llegaba al lobby a las 8 de la noche, discutía con don Chema, y finalmente se iba derrotado al ver que no podía pasar del mostrador de recepción. Pero si no podían entrar físicamente, buscarían otra forma de invadirme. A las 9:30 de la noche, mi teléfono empezó a sonar. Mamá. Lo dejé sonar. 1, 2, 5 veces. Luego papá. Luego números desconocidos que seguramente eran de tías o primos reclutados para la causa. Finalmente, contesté una llamada de un número fijo que no reconocí, pensando que podría ser a la torre o algo del trabajo. Bueno. Hija, por Dios. Era el llanto histérico de Bernarda. Casi nos matas del susto. Giselle llegó llorando, dice que la humillaste frente a los empleados. Ella intentó invadir mi casa, mamá. Forzó la entrada. Eso es delito. Es su casa. Se la dimos. Gritó ella, olvidando el llanto por un segundo, antes de volver a sollozar. Mireya, por favor, tienes que entender. No queríamos decírtelo así, pero, es una emergencia. Suspiré, sentándome en el sofá con una copa de vino. Aquí venía el guión de telenovela. ¿A qué emergencia, mamá? Tu hermana, bajó la voz a un susurro teatral. Tu hermana está embarazada. Me quedé en silencio. ¿Embarazada? Giselle había estado bebiendo champán como cosaca la noche anterior en la boda. La vi fumando en la terraza. Mentira, dije. ¿Cómo te atreves? Se indignó Bernarda. Tiene apenas unas semanas. Es de alto riesgo. El estrés le hace daño. Necesita estabilidad, Mireya. Necesita un hogar seguro, sin escaleras, el ático tiene ascensor directo, con espacio para el bebé. ¿Vas a dejar a tu sobrino en la calle? ¿Vas a ser tan monstruo de negarle un techo a un bebé inocente? Por un segundo, solo un segundo, sentí esa vieja culpa condicionada. Esa programación que habían instalado en mi cerebro desde niña, tú eres la fuerte, tú debes sacrificarte, tú debes dar. Imaginé un bebé. Mi sobrino. Pero entonces, miré hacia la repisa de la chimenea. Allí había una foto enmarcada de la abuela Consuelo y yo. La abuela me miraba con esa expresión severa pero amorosa. Recordé sus palabras, van a usar todo. Incluso lo que no existe. Si Giselle estuviera embarazada de alto riesgo, no estaría cargando maletas Louis Vuitton ni bebiendo alcohol. Si está embarazada, felicidades, dije fríamente. Que Esteban le compre una casa. Él es rico, ¿no? Su familia tiene ranchos. Que vendan una vaca y le compren un departamento. Esteban no tiene liquidez ahora. Se le escapó a mi madre. Su dinero está en fideicomisos, es complicado. Necesitan tu ayuda ahora. Ahí estaba la verdad. Esteban era rico en papel, pero tal vez no tenía efectivo. O tal vez, mis padres les habían mentido a los suegros sobre su propia situación financiera y prometieron el ático para aparentar que aportaban algo al matrimonio. Ese es su problema, madre. No el mío. Mi casa no es un refugio para sus mentiras.
Mireya, si no haces esto, su voz se volvió dura, fría como el hielo. Si no abres esa puerta mañana y le das las llaves a tu hermana, olvídate de que tienes madre. Olvídate de que tienes familia. Te juro que haré que todos sepan la clase de persona que eres. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran arrancado una costilla. Pero respiré hondo. ¿Sabes qué, mamá? Dije, mirando las luces de la ciudad. Creo que ya me olvidé de que tenía madre hace mucho tiempo. La única madre que tuve fue la abuela Consuelo. Y ella me dejó esta casa para que nunca tuviera que depender de gente como tú. Maldita seas. Maldita. Colgué. Y luego, con los dedos temblando ligeramente, bloqueé el número. Bloqueé a mi padre. Bloqueé a Giselle. El silencio volvió al ático. Pero esta vez, no era paz. Era la calma antes de la tormenta. Pensé que el bloqueo telefónico me daría paz. Qué ingenua fui. En la era digital, no necesitas llamar a alguien para destruirle la vida, solo necesitas wifi y mala intención. 2 días después, la campaña comenzó. Primero fueron los comentarios en Facebook. Primas lejanas que no había visto en 10 años comentaban en mis fotos antiguas cosas como, qué pena que el dinero cambie tanto a la gente o pobre Giselle, con lo buena hermana que ha sido. Luego, llegó el golpe más bajo. Mi tío Braulio. Braulio era el hermano menor de mi padre. Un abogado de tercera categoría que tenía un despacho en un centro comercial viejo y que siempre olía a tabaco barato y loción rancia. Recibí un correo electrónico oficial de su despacho a mi cuenta corporativa del trabajo. El asunto decía, notificación previa a demanda, sucesión Garza. Abrí el archivo adjunto. Era una carta llena de jerga legal mal redactada y amenazas vacías. En resumen, la carta alegaba que yo había ejercido coerción indebida y manipulación psicológica sobre la abuela Consuelo en sus últimos días, aprovechándome de su estado senil para obligarla a firmar el traspaso del ático y dejar fuera a los herederos legítimos, mi madre. Amenazaban con impugnar el testamento y solicitaban una auditoría forense de mis cuentas bancarias, acusándome de malversación de fondos familiares. Leí la carta 2 veces. En lugar de miedo, sentí una extraña mezcla de asco y lástima. Sabían que era mentira. La abuela Consuelo estuvo lúcida hasta el último minuto, resolvió crucigramas el día antes de morir. Además, el traspaso de la propiedad se hizo 5 años antes de su muerte, no en sus últimos días. Pero lo que me dio lástima fue la desesperación. Para que recurrieran al tío Braulio, el incompetente de la familia, y lanzaran acusaciones tan absurdas, debían estar realmente desesperados. ¿Por qué? Me serví un café y me puse a pensar como financiera, no como hija. Mi padre siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Coches del año, club de golf, viajes a Europa. Mi madre gastaba en ropa y joyas como si fuera de la realeza. Y la boda había sido obscenamente cara. Si yo pagué el 40%, ¿quién pagó el resto? Esteban pagó una parte, seguro. Pero mis padres debieron haber puesto una suma considerable para mantener las apariencias frente a los consuegros ricos. Saqué mi iPad y empecé a investigar un poco en los registros públicos de la propiedad, algo que sé hacer por mi trabajo. Busqué la casa de mis padres en Lomas de Chapultepec. Ahí estaba. 3 hipotecas. La última, sacada hace 6 meses, con una tasa de interés variable altísima. Estaban ahogados. Técnicamente, la casa del banco ya no era suya, era del banco. Todo cobró sentido. No querían mi ático solo para Giselle. Lo necesitaban como activo. Probablemente planeaban hipotecarlo también, o venderlo en cuanto estuviera a nombre de Giselle para pagar sus propias deudas y salvarse de la bancarrota inminente. Giselle y su bebé eran solo la excusa emocional para hacerme firmar. Estaban en la ruina. Y yo era su única tabla de salvación. Una tabla de $2 millones a la que acababan de prenderle fuego. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa del tiburón que huele sangre en el agua. Reenvié el correo del tío Braulio al licenciado Alatorre con una nota,
Gustavo, mira esto. Parece que el tío Braulio quiere jugar a los abogados. Por favor, destrúyelo. La respuesta de Alatorre llegó 2 minutos después, con gusto. Preparando la artillería. Pensé que tenía la ventaja. Sabía su secreto. Pero subestimé hasta donde podía llegar la maldad de mi hermana cuando se le niega lo que cree que merece. Esa tarde, al llegar a mi edificio, vi un cartel pegado en el ascensor. Era una nota de la Asociación de Propietarios. Aviso a los residentes, se han recibido quejas sobre ruidos molestos, olores ilícitos y comportamiento antisocial provenientes del ático B. Se convoca a una reunión extraordinaria para discutir las sanciones pertinentes. Giselle no podía entrar a mi casa. Así que había decidido intentar que me echaran de ella. La guerra había dejado de ser privada. Ahora era pública. La carta del tío Braulio era un chiste, pero lo que llegó 3 días después no lo fue. Era un martes gris y lluvioso en la Ciudad de México. El tráfico en el periférico estaba paralizado, igual que mi paciencia. Llegué a mi oficina con el café en una mano y el paraguas goteando en la otra, solo para encontrar a mi asistente, Sofía, con cara de preocupación. Señora Mireya, llegó esto por mensajería certificada, dijo, entregándome un sobre grueso color manila. Firmé de recibido porque decía urgente y confidencial. El remitente no era el despacho de pacotilla de mi tío. Era una firma legal conocida por ser agresiva, Cárdenas y Asociados. Mi estómago dio un vuelco. Me encerré en mi oficina y rasgué el sobre. Dentro había una copia de una demanda civil y, adjunto, un documento que hizo que se me helara la sangre. Era una fotocopia de un papel amarillento, escrito a mano. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible. Yo, Consuelo Garza, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y declaro que es mi última voluntad dejar el ático de Polanco a mi nieta Giselle, quien más lo necesita. La fecha al pie del documento era del 12 de mayo de hace 5 años. 2 días antes de que la abuela muriera. Y al final, una firma que parecía la suya. Me dejé caer en mi silla de cuero, sintiendo como el mundo daba vueltas. ¿Era posible? ¿Había escrito la abuela esto en un momento de delirio por la morfina? ¿Había cambiado de opinión en el último segundo? Por un momento, el pánico me asfixió. Si esto era real, todo mi blindaje no servía de nada. Un testamento posterior revoca al anterior. Agarré el teléfono y marqué el número de Alatorre. Mis dedos resbalaban sobre la pantalla. Gustavo, tienes que ver esto, dije en cuanto contestó, mi voz quebrándose por primera vez en días. Dicen que tienen un testamento hológrafo. Escrito a mano. Fechado 2 días antes de que muriera. Tranquila, Mireya, la voz de Alatorre era una roca en medio de mi tormenta. Envíamelo ya. Escaneé el documento y se lo mandé. Los 10 minutos que tardó en volver a llamar fueron los más largos de mi vida. Me paseé por la oficina como un león enjaulado, mirando la lluvia golpear el cristal, preguntándome si todo por lo que había luchado se iba a desmoronar por un pedazo de papel sucio. Finalmente, el teléfono sonó. Es falso, dijo Alatorre. Sin dudas. Sin titubeos. ¿Cómo estás tan seguro? Se parece a su letra. Mireya, piensa, dijo él. El 12 de mayo, 2 días antes de morir, tu abuela ya no podía sostener una pluma. La artritis en sus manos estaba tan avanzada y la debilidad era tal que yo mismo tuve que sostenerle el vaso de agua ese día cuando fui a visitarla. ¿Recuerdas? El recuerdo me golpeó. Sí. Lo recordaba. Recordaba haberle dado sopa con una cuchara porque sus manos estaban rígidas como garras. Además, continuó Alatorre, y podía escuchar el sonido de teclas de fondo, probablemente su equipo investigando, hay un error fatal. Mira la fecha, 12 de mayo de 2019. Sí, ¿qué tiene? Ese día, tu madre y tu hermana estaban en Cancún, ¿recuerdas? Dijiste que Giselle estaba de viaje. Sí. Bueno, los testigos que firman al calce de este papel higiénico que llaman testamento son, hizo una pausa dramática.
María López y Juan Pérez. Nombres genéricos. Pero la dirección de uno de ellos corresponde a una propiedad que tu tío Braulio vendió hace 6 meses. Es un trabajo interno, Mireya. Y uno muy chapucero. Entonces, ¿por qué mandarlo? Para asustarte. Para que negocies. Saben que un juicio de impugnación de testamento puede durar años y congelar la propiedad. Creen que te cansarás y les darás dinero para que se vayan. Es una extorsión legalizada. Sentí que la rabia reemplazaba al miedo. Habían falsificado la última voluntad de la abuela. Habían profanado su memoria, usando su nombre para robar lo que ella quería proteger. Eso ya no era solo avaricia, era sacrilegio. No voy a negociar, Gustavo, dije, apretando el teléfono. No les voy a dar ni un peso. Esa es mi chica. Pero prepárate, porque si esto no funcionó, van a intentar algo más sucio. Ya no atacan tu propiedad, Mireya. Ahora van a atacar tu paz. No sabía cuánta razón tenía. Al llegar a casa esa noche, el conserje me entregó otro sobre. Esta vez no era de abogados. Era de la Asociación de Propietarios, JOA. Segundo aviso de infracción. Alguien había reportado que mi departamento emanaba vapores tóxicos ilegales y que se escuchaban peleas violentas a altas horas de la noche. Yo vivía sola. Y no cocinaba. Giselle estaba jugando sucio. La guerra se trasladó a los pasillos de mármol de mi edificio. Giselle, al ver que no podía entrar a mi casa ni quitarme las escrituras rápidamente, decidió que si ella no podía vivir ahí, yo tampoco tendría paz. El miércoles por la noche, me despertó el interfón a las 3 de la mañana. ¿Señorita Mireya? Era la voz del guardia nocturno, pero no era don Chema, era uno nuevo, joven y nervioso. Disculpe la molestia, pero la policía está aquí. ¿Qué? Salté de la cama, desorientada. Dicen que recibieron una llamada anónima reportando gritos de auxilio desde su departamento. Violencia doméstica. Bajé en pijama y bata, furiosa y avergonzada. 2 oficiales de policía estaban en el vestíbulo, mirándome con sospecha. Tuve que explicarles que vivía sola, que estaba dormida y que no había nadie más. Me pidieron entrar a revisar. Tuve que dejar que 2 extraños con botas sucias recorrieran mi santuario, abriendo armarios, mirando bajo la cama, mientras mis vecinos se asomaban por sus puertas entreabiertas. Falsa alarma, dijo uno de los oficiales a su radio. Parece una broma. Una broma. Claro. A la mañana siguiente, me encontré con la señora Castuera en el elevador. Era la presidenta de la JOA, una mujer de 70 años con el pelo teñido de un rubio ceniza y demasiado tiempo libre. Buenos días, Mireya, dijo, sin mirarme, ajustándose las perlas. Qué escándalo anoche, ¿no? Este edificio siempre ha sido muy tranquilo. Sería una pena que, ciertos elementos cambiaran eso. Fue una llamada falsa, señora Castuera. Alguien me está acosando. Hizo una mueca de incredulidad. Bueno, he recibido correos. Preocupantes. Dicen que hay gente extraña entrando y saliendo de tu piso. Y ese olor, dicen que huele a químicos. ¿Estás manufacturando algo ahí arriba, querida? Me quedé boquiabierta. ¿Me estaba acusando de tener un laboratorio de drogas? Soy directora financiera, señora Castuera. Lo único que manufacturo son hojas de cálculo. Bueno, eso lo decidirá la Junta. Te hemos citado para la reunión mensual este viernes. Tu hermana. Giselle, ¿verdad? Ella nos contactó. Muy preocupada. Dijo que tienes problemas de inestabilidad. Que a veces olvidas cosas. Solo queremos asegurarnos de que todos estemos seguros. Ahí estaba. La narrativa. Giselle no solo quería la casa, quería destruirme. Quería pintarme como la loca, la peligrosa, la drogadicta, para que la JOA tuviera excusa para multarme o forzarme a salir. Era una estrategia de tierra quemada. Llegué a mi oficina temblando de rabia. Pero entonces, recordé lo que hago para vivir.
Soy financiera. Analizo riesgos. Encuentro patrones. Y sobre todo, sigo el rastro de la evidencia. Si Giselle quería jugar a los detectives y acusaciones, yo jugaría a CSI. Llamé a don Chema, el jefe de seguridad de confianza. Don Chema, necesito un favor. Y le voy a pagar las horas extra de todo el mes por esto. Lo que necesite, señorita Mireya. Esa niña, su hermana, vino ayer otra vez. Le gritó a Roberto hasta que el pobre muchacho casi llora. No me gusta la gente grosera. Necesito los videos, don Chema. Todos. De las últimas 2 semanas. Entrada principal, entrada de servicio, pasillos, garaje. Y necesito los registros de acceso del sistema. Los tendrá en un USB en 1 hora. Me pasé el resto del día y la noche entera convertida en una analista forense digital. Conecté mi laptop a la pantalla grande de la sala. Tenía café, tenía pizza fría y tenía una sed de venganza que me mantenía más despierta que cualquier estimulante. Revisé horas de grabación. Y lo que encontré fue oro puro. No solo encontré a Giselle. Encontré a Esteban. En un video de hace 3 días, a las 2 de la mañana, se veía a un hombre con una sudadera con capucha intentando forzar la cerradura de mi buzón en el lobby. Se le cayó la capucha un segundo. Era Esteban. Mi cuñado, el niño bueno. Estaba intentando robar mi correspondencia, probablemente buscando estados de cuenta o notificaciones legales. Y había más. Encontré el video de Giselle rayando un coche en el garaje de visitas. Un BMW negro. Probablemente pensó que era el de algún amigo mío, o simplemente estaba descargando su frustración. Pero la pieza de resistencia llegó cuando revisé los metadatos de los correos que la señora Castuera me había reenviado como evidencia de las quejas vecinales. Los correos anónimos venían de direcciones como vecino.preocupado1@gmail.com. Pero al rastrear la IP de origen en el encabezado del correo, un truco básico que aprendí del equipo de IT de mi empresa, todas, absolutamente todas, venían de la misma dirección IP. Una dirección IP registrada a nombre de Rogelio Garza. Mi padre. Estaban enviando las quejas desde la casa de mis padres. Sonreí en la oscuridad de mi sala iluminada solo por el brillo de la pantalla. Tenían la audacia, pero no tenían la inteligencia. Iba a ir a esa reunión de la JOA. Y no iba a ir a defenderme. Iba a ir a cazar. El viernes llegó con una calma engañosa. Me tomé el día libre para preparar mi presentación. Sí, una presentación. Si iban a juzgarme, lo harían viendo gráficos de alta definición. Imprimí los registros de IP. Edité los clips de video para resaltar las caras y las fechas. Organicé todo en una carpeta cronológica titulada Acoso Sistemático. Pero faltaba algo. Necesitaba el golpe final. Recordé que Alatorre me había dicho que la mejor defensa es un ataque que el enemigo no ve venir. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de voz antiguo, de hace 2 semanas, antes de la boda. Era de mi prima Marisol. Marisol era la oveja negra de la familia por ser artista y vivir en Oaxaca, lejos del drama. Casi nunca hablábamos, pero ella había venido a la boda. El mensaje decía, hola, prima. Oye, sé que casi no nos vemos, pero, grabé algo en la boda sin querer. Estaba en el baño arreglándome el vestido y entraron tu mamá y Giselle. No sabían que yo estaba en el cubículo del fondo. Creo que deberías escucharlo. Te lo mandé por WhatsApp. Busqué el archivo de audio. Mis manos temblaban. Me puse los audífonos. El sonido ambiente era ecoico, típico de un baño de mármol. Se oía el agua correr y luego, voces. Mamá, ¿estás segura de que va a firmar? Era la voz chillona de Giselle. Claro que sí, mi amor. Mireya es débil. Siempre ha necesitado mi aprobación. Si la presionamos en público, cederá. Le da pánico el escándalo. La voz de Bernarda, fría y calculadora. Es que Esteban está nervioso. Le dije que mis papás eran millonarios y que el ático era parte de mi dote.
Si se entera de que estamos quebrados y que papá hipotecó la casa 3 veces. SHHH, cállate. Esteban es un tonto enamorado. Una vez que tengamos el ático a tu nombre, podemos pedir un préstamo sobre él para pagar las deudas de tu padre. Y a Mireya, bueno, siempre podemos decir que tuvo una crisis y necesita internarse un tiempo. Así nadie le creerá si reclama. Jaja, sí. Sería perfecto. Me cae tan mal con su cara de yo soy la perfecta. Se merece que le quitemos todo. El audio terminaba con el sonido de la puerta cerrándose y risas. Me quité los audífonos lentamente. No solo querían la casa. Me despreciaban. Me veían como un recurso explotable y desechable. Planeaban internarme. Planeaban hacerme pasar por loca para invalidarme legalmente. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza. Era de liberación. Durante años, me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué no me querían? ¿Era demasiado seria? ¿Demasiado aburrida? Ahora tenía la respuesta. No había nada malo en mí. Simplemente, yo era la oveja que tenía lana, y ellos eran los lobos hambrientos. Guardé el audio en 3 nubes diferentes y en 2 USBs. Esta noche, la Joa iba a tener la reunión más interesante de su historia. La sala de juntas del edificio era un espacio estéril con una mesa larga de vidrio y sillas ergonómicas que costaban más que un sueldo mínimo. Cuando entré a las 7 de la tarde en punto, ya estaba llena. La señora Castuera presidía la mesa. A su lado, para mi sorpresa, estaban Giselle y Bernarda. Habían venido como invitadas afectadas para dar testimonio sobre mi deterioro mental. Giselle llevaba un vestido negro modesto y un pañuelo, luciendo como una virgen doliente. Mi madre me miró con una mezcla de triunfo y falsa preocupación. Siéntate, Mireya, dijo la señora Castuera. Estamos aquí para discutir las múltiples quejas en tu contra. Tu madre y tu hermana han tenido la amabilidad de venir a explicarnos tu situación. Buenas noches a todos, dije, colocando mi laptop sobre la mesa y conectándola al proyector sin pedir permiso. Antes de que mi madre hable sobre mi salud mental, me gustaría mostrarles algunos datos sobre la salud de la seguridad del edificio. Esto no es una presentación corporativa, Mireya, interrumpió Giselle con voz llorosa. Solo queremos ayudarte. Mamá está muy preocupada porque, bueno, has estado actuando paranoica. Silencio, por favor, dije, mi voz resonando con autoridad de directora ejecutiva. Pulsé una tecla. La pantalla gigante se iluminó. Diapositiva 1, invasión de propiedad y daño en bienes ajenos. El video comenzó a reproducirse. Se veía claramente a Giselle, con su vestido de marca, pateando la puerta de servicio del edificio y gritándole obscenidades a don Chema. El audio era nítido. Maldito viejo, déjame entrar o te hago despedir. Soy la dueña. Los vecinos jadearon. La señora Castuera se ajustó las gafas, sorprendida. El video cambió. Ahora mostraba a Giselle en el garaje, sacando una llave de su bolso y rayando el lateral de un BMW negro estacionado junto al mío. Ese es mi coche. Gritó el señor Rivas, del 5C, poniéndose de pie. Yo vi ese rayón ayer. Pensé que había sido en el supermercado. Giselle se puso pálida. Abrió la boca para protestar, pero no le salieron palabras. Siguiente, dije, implacable. Diapositiva 2, intento de robo de correspondencia. Apareció el video de Esteban, con la capucha, forzando mi buzón a las 2 de la mañana. ¿Reconocen a este hombre? Pregunté. Es Esteban, el esposo de Giselle. Intentando robar correspondencia federal. Eso es un delito grave. Mi madre intentó intervenir. Seguro perdió la llave. Estaba buscando una invitación. Y Mireya, está sacando todo de contexto. ¿Y esto, madre? Pulsé otra tecla. Diapositiva 3, origen de las quejas anónimas. Mostré la tabla con las direcciones IP de los correos de queja, comparada con la IP de la casa de mis padres.
Todas las quejas sobre olores tóxicos y violencia vinieron de la conexión de internet de la casa de mis padres, en Lomas de Chapultepec. A 15 kilómetros de aquí. ¿Cómo podían oler algo desde allá? El silencio en la sala era absoluto. La señora Castuera miraba a Bernarda con horror. Los vecinos murmuraban entre ellos, mirando a mi familia como si fueran leprosos. Señora Castuera, dije, cerrando mi laptop. He sido una residente modelo durante 5 años. Pago mis cuotas a tiempo. No hago fiestas. Estas personas, que no viven aquí, han vandalizado la propiedad de mis vecinos, han acosado a nuestro personal de seguridad y han desperdiciado el tiempo de esta junta con mentiras fabricadas para extorsionarme. Me giré hacia Giselle y Bernarda. Sus caras ya no mostraban triunfo. Giselle temblaba. Bernarda estaba roja de ira contenida, pero sabía que había perdido el público. Les sugiero que se vayan, dije suavemente. Antes de que el señor Rivas llame a la policía por los daños a su BMW. Esto es inaudito. Chilló Bernarda, levantándose. Nos vamos. No tengo por qué escuchar a una hija desnaturalizada humillar a su familia. Agarró a Giselle del brazo y salieron casi corriendo. Pero antes de salir, Giselle se detuvo y me miró. Ya no había máscara de niña buena. Solo odio puro. Esto no se queda así, susurró. Lo sé, respondí. Apenas estamos empezando. Cuando la puerta se cerró, el señor Rivas se acercó a mí. Mireya, lo siento mucho. No teníamos idea. Está bien, señor Rivas. Solo les pido que prohíban la entrada de estas personas al edificio permanentemente. Considera lo hecho, dijo la señora Castuera, firmando un papel en ese mismo instante. Voto para vetar a la familia Garza del complejo. La votación fue unánime. Salí de la reunión sintiéndome victoriosa, pero exhausta. Había ganado una batalla, pero sabía que mi madre no se detendría. Ella necesitaba ese ático como necesitaba oxígeno. Su ruina financiera la empujaba. Y yo tenía una última carta que jugar. El audio del baño. Pero no lo usaría en un tribunal. Lo usaría donde más les doliera, frente a la gente que importaba. El domingo por la mañana, recibí un mensaje de la tía Lourdes. Mireya, hija. Tu mamá está destrozada. Dice que hubo un malentendido horrible. Queremos arreglar las cosas. Ven al brunch en casa de la tía abuela Piedad. Solo familia. Por favor. Hazlo por la memoria de la abuela Consuelo. Sabía que era una trampa. Un último intento de intervención familiar donde todos me rodearían, me harían sentir culpable, llorarían y me presionarían hasta que firmara. Era su modus operandi clásico. Pero esta vez, yo no era la víctima. Era el verdugo. Me vestí con mi mejor traje sastre blanco. Inmaculado. Fuerte. Me puse los tacones más altos que tenía. Llegué a la casa de la tía Piedad en el Pedregal a las 11:30 de la mañana. Había coches estacionados por toda la calle. Solo familia significaba unos 50 parientes, tíos, primos, sobrinos. La audiencia perfecta. Al entrar al jardín, el murmullo de las conversaciones cesó. Todos se giraron a mirarme. Sentí las miradas juzgadoras, alimentadas por días de mentiras de mi madre. Bernarda vino hacia mí con los brazos abiertos, actuando como la madre sufrida que perdona a la hija pródiga. Hija. Gracias a Dios que viniste. Sabía que recapacitarías. Me dejé abrazar rígidamente. Me susurró al oído. No hagas una escena. Firma los papeles hoy y olvidamos todo lo del edificio. Esteban está aquí. No lo arruines. Me separé y le sonreí. No te preocupes, mamá. Vengo a aclarar todo. Me senté en la mesa principal. Giselle estaba al otro lado, evitando mi mirada, bebiendo mimosa tras mimosa. Esteban se veía demacrado, con ojeras profundas. Me miró con una mezcla de confusión y súplica. El brunch transcurrió tenso.
Tío Braulio hizo un brindis sobre la importancia del perdón y de compartir la riqueza. Todos me miraron significativamente. Cuando sirvieron el postre, Bernarda se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara. Ting, ting, ting. Familia, dijo, con voz temblorosa de emoción. Hoy es un día especial. A pesar de los pequeños desacuerdos, el amor siempre triunfa. Mireya ha venido hoy porque, en el fondo, sabe que lo correcto es ayudar a su hermana. Estoy segura de que tiene un anuncio que hacernos. Todos aplaudieron suavemente. Esperaban que yo sacara las escrituras y las firmara ahí mismo, entre el café y el pastel de 3 leches. Me levanté despacio. Alicé mi saco. Gracias, mamá, dije. Mi voz era clara y fuerte. Sí, tengo algo que compartir con todos ustedes. Se ha hablado mucho de mí esta semana. Se ha dicho que soy egoísta, que estoy loca, que manipulé a la abuela. Bernarda asintió, animándome a continuar con mi confesión. Pero creo que es hora de que escuchen la verdad. No de mi boca, sino de la boca de las personas que más me aman. Saqué mi teléfono. Lo conecté al sistema de sonido Bluetooth que mi primo usaba para la música ambiental. Había hackeado la conexión 5 minutos antes, mientras todos comían. ¿Qué haces?, preguntó Giselle, repentinamente alerta. Solo un recuerdo de la boda, hermana. Un momento íntimo. Presioné play. El sonido de la puerta del baño cerrándose retumbó en los altavoces del jardín. El silencio de los invitados fue instantáneo. Entonces, la voz de Giselle llenó el aire, clara y chillona, amplificada por los bajos del sistema de sonido. Mamá, ¿estás segura de que va a firmar? Vi cómo el color desaparecía de la cara de Giselle. Soltó su copa, que se derramó sobre el mantel blanco, pero nadie se movió. La voz de Bernarda respondió, inconfundible, arrogante. Claro que sí, mi amor. Mireya es débil. Siempre ha necesitado mi aprobación. Si la presionamos en público, cederá. Le da pánico el escándalo. Un jadeo colectivo recorrió las mesas. La tía Lourdes se tapó la boca con la mano. Bernarda estaba congelada, con la boca abierta, mirando el altavoz como si fuera un monstruo. La grabación continuó, implacable. Es que Esteban está nervioso. Le dije que mis papás eran millonarios y que el ático era parte de mi dote. Si se entera de que estamos quebrados y que papá hipotecó la casa 3 veces. Todos los ojos se dirigieron a Esteban. El pobre hombre parecía que le habían dado un puñetazo en el estómago. Se puso de pie lentamente, mirando a su esposa con horror. SHHH, cállate. Esteban es un tonto enamorado. Una vez que tengamos el ático a tu nombre, podemos pedir un préstamo sobre él para pagar las deudas de tu padre. Rogelio, mi padre, se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Su secreto, su bancarrota, su vergüenza, expuesta ante toda la familia extendida a la que tanto había intentado impresionar. Y luego, el golpe final. Y a Mireya, bueno, siempre podemos decir que tuvo una crisis y necesita internarse un tiempo. Así nadie le creerá si reclama. Jaja, sí. Sería perfecto. Me cae tan mal con su cara de yo soy la perfecta. Se merece que le quitemos todo. El audio terminó con esas risas crueles resonando en el jardín soleado. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Era un silencio físico, denso, sofocante. Nadie comía. Nadie bebía. Miré a mi madre. Estaba temblando, las lágrimas de rabia y humillación corriendo por su maquillaje perfecto. Es un montaje, tartamudeó Bernarda, desesperada. Es inteligencia artificial. Mireya lo fabricó. Pero nadie le creyó. La verdad tiene un sonido particular, una resonancia que ninguna mentira puede imitar. Esteban fue el primero en moverse. Caminó hacia Giselle, que estaba encogida en su silla, llorando de verdad por primera vez. ¿Quebrados?, preguntó Esteban, su voz baja y peligrosa. ¿Me mentiste sobre todo? ¿Sobre el dinero?
¿Sobre el ático? Mi amor, no, déjame explicarte, sollozó Giselle, intentando agarrar su mano. Esteban se apartó como si ella quemara. Me dijiste que tu hermana era la mala. Me dijiste que ella te robó la herencia. Y todo este tiempo, ustedes estaban planeando robarle a ella. ¿Y a mí? Se giró hacia Rogelio y Bernarda. ¿Me iban a usar para pagar sus hipotecas? ¿Iban a hipotecar el regalo de bodas? Rogelio no pudo ni levantar la vista. Eres un idiota, Esteban. Gritó Bernarda, perdiendo la compostura. Deberías agradecernos que te diéramos a nuestra hija. Y Mireya es la que arruinó todo. Y Mireya, apaga eso. Ya terminó, mamá, dije tranquilamente, desconectando mi teléfono. El show terminó. Esteban se quitó el anillo de matrimonio. Lo dejó caer sobre el plato sucio de pastel. Me voy, dijo. Hablarán con mi abogado. Quiero la anulación. No. Esteban, espera. Giselle salió corriendo tras él, tropezando con sus tacones, gritando su nombre. Pero él subió a su coche y arrancó, dejándola en la calle llorando y gritando como una loca. Me quedé de pie frente a mi familia. Los tíos, los primos, todos me miraban con nuevos ojos. Ya no había juicio. Había respeto. Y miedo. Creo que ya quedó todo claro, dije. Nadie va a internarme. Nadie va a quedarse con mi casa. Y si vuelvo a ver a alguno de ustedes cerca de mi propiedad, publicaré la segunda parte de la grabación. No había segunda parte. Pero ellos no lo sabían. Eres el diablo, susurró mi madre, derrotada. No, mamá, le respondí, tomando mi bolso. Soy la hija que creaste. Aprendí de la mejor. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché los primeros gritos de recriminación entre mis tíos y mis padres. El clan se estaba devorando a sí mismo. Y yo nunca me había sentido tan ligera. Conducir de regreso a casa esa tarde fue diferente. El cielo se había despejado y el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México en oro. Mi teléfono no paraba de sonar, pero esta vez no eran amenazas. Eran mensajes de disculpa. Tía Lourdes, Mireya, no sabía. Perdóname por lo que dije en la boda. Tu madre nos engañó a todos. Primo Jorge, oye, si necesitas algo, cuenta conmigo. Qué fuerte lo que hicieron. No contesté a ninguno. No necesitaba sus disculpas ahora que era la ganadora. Las necesitaba cuando era la víctima, y entonces no estuvieron. Llegué a mi ático. Don Chema me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Señorita Mireya, el joven Esteban vino hace un rato. Dejó esto para usted. No lo dejé subir, como ordenó, pero me pidió que le entregara este sobre. Tomé el sobre blanco. Subí a mi refugio. Me quité los zapatos y me serví una copa de vino. Me senté en la terraza, mirando mi reino. Era mío. Incontestablemente mío. Abrí el sobre de Esteban. Dentro había una copia del acuerdo prenupcial que había firmado con Giselle. Había una cláusula marcada con resaltador amarillo, bienes futuros, la propiedad ubicada en Polanco, ático B, será incorporada a la sociedad conyugal tras la donación familiar prevista. Y una nota manuscrita de Esteban, lo siento. Fui un ciego. Gracias por abrirme los ojos antes de que fuera demasiado tarde. No pelearé por nada. Que Dios te bendiga, Mireya. Tienes más valor en un dedo que toda tu familia junta. Queme la nota en el cenicero. Ver el papel consumirse y convertirse en ceniza fue el cierre que necesitaba. Giselle había perdido a su marido rico. Mis padres habían perdido su reputación y, pronto, perderían su casa cuando el banco ejecutara las hipotecas. Se habían quedado sin sus salvavidas. Habían apostado todo al rojo y había salido negro. Me recliné en mi silla. El aire olía a jazmín de mis macetas. Por primera vez en años, no sentía el peso de la obligación sobre mis hombros. No tenía que salvar a nadie.
No tenía que ser la perfecta. Solo tenía que ser yo. Las semanas siguientes fueron un torbellino, pero yo lo vi todo desde la barrera, segura en mi fortaleza. El divorcio de Giselle y Esteban fue rápido y brutal. La familia de Esteban tenía abogados de verdad, no como el tío Braulio. Alegaron fraude y dolo para conseguir la anulación. Giselle se quedó sin nada, sin pensión, sin ático, y con una reputación destrozada en la alta sociedad. Mis padres perdieron la casa de Lomas. Fue subastada por el banco 3 meses después. Escuché por la tía Lourdes que se tuvieron que mudar a un departamento pequeño y húmedo en una zona barata de la ciudad. Mi padre tuvo que volver a trabajar a los 62 años vendiendo seguros, y mi madre, bueno, mi madre se quedó sin su audiencia. Un martes por la tarde, Esteban me pidió verme. Nos encontramos en una cafetería neutral. Se veía mejor, más tranquilo. Gracias por venir, Mireya, dijo, revolviendo su café. Solo quería decirte que admiro lo que hiciste. Pocas personas tendrían el valor de enfrentarse a su propia sangre así. No fue valor, Esteban. Fue supervivencia. Lo sé. Giselle me llama a veces. Borracha. Me culpa a mí, te culpa a ti, culpa al mundo. Nunca asume su responsabilidad. Supongo que eso lo aprendió de tu madre. Sí. Es una herencia genética que afortunadamente yo no recibí. O tal vez sí, pero la usé para defenderme en lugar de atacar. Me voy del país un tiempo, dijo él. A España. Necesito alejarme de todo este drama. Solo quería despedirme y, bueno, asegurarme de que estás bien. Estoy mejor que nunca, Esteban. Buen viaje. Nos dimos la mano. No éramos amigos, pero éramos supervivientes del mismo naufragio. 6 meses después de la boda, recibí una última llamada. Era un número desconocido, pero contesté. ¿Mireya? Era Bernarda. Pero su voz no tenía el veneno habitual. Sonaba vieja. Cansada. Rota. ¿Qué quieres, Bernarda? Ya no la llamaba mamá. Hija, estamos pasándola muy mal. Tu padre tiene problemas de presión. El departamento donde estamos tiene goteras. Apenas tenemos para comer. Giselle está deprimida, no sale de su cuarto. Hizo una pausa, esperando que yo llenara el silencio con una oferta de ayuda. No lo hice. Mireya, por favor. Sé que fuimos duros contigo. Cometimos errores. Pero somos tu familia. ¿De verdad vas a dejar que tus padres vivan así mientras tú estás en ese palacio sola? ¿No te remuerde la conciencia? Solo necesitamos un préstamo. Pequeño. Para la fianza de un lugar mejor. Cerré los ojos. Imaginé su situación. El frío, la humedad, la vergüenza de haber caído tan bajo. Una parte de mí, la niña pequeña que quería que su mamá la quisiera, quiso decir que sí. Quiso escribir un cheque y arreglarlo todo. Pero entonces recordé la bofetada. Recordé la grabación del baño, la internamos en una clínica. Recordé que no me llamaban porque me quisieran, sino porque me necesitaban. Bernarda, dije suavemente. Tienes razón. La familia debería apoyarse. Pero ustedes me enseñaron que la familia es un negocio. Y en este negocio, ustedes son una mala inversión. Mireya. ¿Cómo puede ser tan cruel? No es crueldad. Es contabilidad. Ustedes gastaron todo su capital emocional conmigo. Están en bancarrota. No me vuelvas a llamar. Colgué. Y luego, fui a la configuración de mi teléfono y cambié mi número. Fue el último lazo que corté. El globo finalmente se soltó de la pesa que lo mantenía en el suelo y empezó a subir. Hoy es el aniversario de la muerte de la abuela Consuelo. Fui al cementerio temprano, antes de ir a trabajar. El sol de la mañana brillaba sobre las lápidas de granito. Le llevé un ramo enorme de orquídeas blancas. Las mismas que había en la boda, pero estas eran sinceras. Me senté en el borde de su tumba y le hablé. Ganamos, abuela.
Conservé la casa. Conservé mi dignidad. El viento movió las hojas de los árboles, como si ella me respondiera. A veces, la soledad asusta. A veces, ceno sola en mi mesa de comedor para 6 personas y el silencio es abrumador. A veces, me pregunto cómo sería tener una madre que me llamara solo para saber cómo estoy, o una hermana con la que pudiera ir de compras. Pero luego miro a mi alrededor. Miro las paredes que son mías. Miro mi cuenta bancaria que nadie puede saquear. Miro el espejo y veo a una mujer que se respetó a sí misma cuando nadie más lo hizo. Hay un precio por la libertad. El precio es que a veces tienes que caminar sola. Pero prefiero caminar sola hacia mi propio futuro que caminar acompañada hacia el infierno que ellos habían planeado para mí. Acaricié la piedra fría de la tumba. Gracias por enseñarme a ser un águila, abuela. Los buitres se han ido. Me levanté, me sacudí el polvo de la falda y caminé hacia mi coche. Tenía una junta importante a las 10, y luego una cita para un masaje. La vida era buena. La vida era mía. Y eso, queridos amigos, vale más que cualquier ático de $2 millones. He recuperado mi vida y ellos han perdido todo. Pero a veces, en las noches de lluvia, cuando el silencio es demasiado fuerte, me pregunto, ¿fui demasiado cruel al exponerlos frente a todos con esa grabación? ¿Debería haberlos ayudado al final cuando me llamaron suplicando? ¿O creen que recibieron exactamente lo que merecían? Gracias por acompañarme en esta historia de justicia y venganza. Si disfrutaste ver cómo Mireya puso a cada uno en su lugar, por favor dale like al video y suscríbete al canal para más historias increíbles. No olvides dejar tu comentario respondiendo a la pregunta de Mireya y decirme desde qué ciudad nos escuchas. Hasta la próxima.